Bienvenidos a Octubre TV Cine, el programa en el que vamos a ver lo mejor del cine documental argentino. En el caso de hoy parece un programa cruzado por la fotografía, porque vamos a compartir con ustedes el documental Una mirada honesta, de Santiago Nassif Cabrera y Roberto Persano sobre la obra del fotógrafo Eduardo Longoni. Hablando de documental y de fotografía, uno de los más grandes fotógrafos contemporáneos es Marcos López. Formado en el cine, ya que fue uno de los primeros alumnos de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, alumno de guión de Gabriel García Márquez, después fundó una gran obra como fotógrafo. Tal vez desde esa obra es que se acerca a un personaje como Ramón Ayala, un genio, un símbolo de la música popular y del chamamé. Esta película, Ramón Ayala, de Marcos López, se puede navegar, se puede ver gratuitamente en la plataforma de Octubre TV desde cualquier dispositivo. Estará presente, entre otros, Ramón Ayala. A muchas personas le ocurre que uno le dice al otro, ¿lo conoces a Ramón Ayala? Dice, no, ¿quién es? ¿Cómo? Y el mensú, y el cosechero, y el jangadero, y mi pequeño amor. Selva, noche, luna, pena en el yerba. El silencio vibra en la soledad. Neike, Neike, el grito del capanga va resonando. Ah, es el autor de todo. Qué bárbaro, qué capo, qué esto. Neike, Neike, el grito del capanga va resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Usted lo escucha y cierra los ojos. Y se va a ir allá, a la Tierra Roja. Hierba verde, Nunca habrá un momento, un día, una hora, una luz como esta que vivimos ahora. Y desde el fotógrafo Marcos López al fotógrafo Eduardo Longoni. Para hablar de Eduardo Longoni y de la película Una mirada honesta, estuvimos en nuestra sección La forma de lo real con uno de sus realizadores, Roberto Persano. Lo vemos. Si hacer documentales tiene que ver con registrar hechos de la realidad o personajes de la realidad, tal vez sea un poco más complejo registrar a alguien que durante muchos años se ocupó y se ocupa de registrar esa realidad. Es lo que pasa en el caso de Una mirada honesta, el documental de Santiago Nassif y Roberto Persano sobre el fotógrafo Eduardo Longoni. Roberto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. Me interesaría, en principio, la idea del dúo de directores, que inclusive en obras anteriores de ustedes también está Gato Martínez Cantó. Entonces, ¿cómo es esto de dirigir de a dos? La verdad que se dio ya casi como naturalmente se nos va dando. Los tres nos conocimos en la carrera de comunicación en la UBA, somos hijos de la UBA. Y ya el primer proyecto que empezamos a pensar allá por el 2007
el documental era Almafuerte. Lo trabajamos en conjunto, lo codirigimos los tres, y la verdad que nos sentimos muy, muy cómodos así en este intercambio de ideas. No hay cuestiones de ego, sino cada uno aporta desde su saber, y continuamos así. En este caso fuimos con Santi nomás, Gato estuvo más como productor, pero si no vamos ahí los tres juntos. Y la verdad que funciona, nos sentimos cómodos, lo vimos algo como muy natural. Muchos nos preguntan, no hay cuestión ahí de discusiones, peleas, para nada. Nada. Al contrario, tal vez enriquezca. Totalmente. En esta película, en esta particularmente también, digo, más allá que en los títulos figuremos con Santi como lectores, hay también un trabajo con Omar, Neri, Mónica Simoncini y Gato. Sé que fue un trabajo de 5 personas, que después, bueno, cada uno a lo mejor puede tener un rol más puntual, pero en la concepción y en el trabajo, en el rodaje, se pensó así de a 5. Nos gusta, me parece que el cine es algo muy, muy colectivo, y está bueno ese trabajo así en grupo. Creo que siempre uno aporta y crece, ¿no? Uh-huh. Hablaste de 2 ideas, el cine como colectivo y la formación en la UBA como educación pública. Estamos viviendo un escenario que parece trastocar todo. ¿Cómo ves la perspectiva de este presente y cómo podremos producir documentales a futuro? ¿Qué imaginas? Es un panorama desalentador, totalmente. Todo el tiempo me pregunto cómo llegamos, nos preguntamos cómo llegamos a esto, no la vimos venir, no sé. Y está un panorama difícil, con un Inca frenado, parado, un cine documental que venía creciendo enormemente. Como te comentaba, la primera peli que hicimos fue en el 2007, fue una de las primeras vías digitales. Y la verdad que en mi caso, por ejemplo, yo más allá de la formación en la UBA no tengo una formación puntual de cine. Entonces, mucho del conocimiento, eso lo fui aprendiendo a medida que iba haciendo las películas, y eso no hubiera sido posible ser un instituto de cine que creyeran en este tipo de proyectos documentales independientes. Y estos últimos 20 años, la cantidad de películas que se hicieron, y cómo fue mejorando también la calidad, ¿no? Y las historias que se cuentan, y las nuevas narrativas que van surgiendo. Y la verdad que este corte ahora es brutal. El panorama, bueno, es nada, muy, muy negro lo veo, sinceramente. Habrá que ver, estar en la calle luchando como se luchó también en ese 2007, 2005, para que exista la vía digital, por ejemplo, y que permita a jóvenes y nuevos realizadores y realizadoras poder empezar a hacer documentales, hacer películas. Y esperando que la cosa cambie, y ir viendo también fondos afuera, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo eligen? Porque en la obra que tienen es bastante variada. ¿Cómo eligen los temas? ¿Cómo dicen, acá hay un documental? Mira, particularmente yo estoy siempre como ahí a la búsqueda de historias, ¿no? Estás leyendo algo y pensando si esto puede funcionar o no, o escuchando relatos o viendo noticias y a ver qué podés ahí captar de la realidad. Pero por otro lado, muchas de nuestras películas fueron surgiendo de docus anteriores. O sea, o no podemos cortar la historia, o nos queda mucho afuera y queremos, nos parece que eso que queda afuera puede dar pie a otro nuevo proyecto. Digamos, Una mirada honesta nace también la historia de Eduardo, lo conocemos a partir del trabajo anterior, que es Los Índalos, que era un documental sobre 2 de los desaparecidos durante el campamento al cuartel La Tablada, uh-huh. Donde la foto de Eduardo Longoni es la que permite reabrir la causa. Bueno, parte de eso está en esta película, pero estaba también era un pequeño fragmento de Los Índalos. Cuando hacemos la película y empezamos a desgrabar la entrevista a Eduardo y escuchamos lo que dice y sus historias y la cantidad de fotos que tenía, dijimos, no, acá hay otro proyecto, acá hay otra historia, que es Eduardo puntual, hay que elaborar con eso. Y la película de Los Índalos surgió de otra anterior, que era Nicaragua, el cielo de una generación, que era la historia de varios argentinos
que durante la época de la dictadura en Argentina se van a colaborar con la revolución sandinista en Nicaragua en el 79, de distintos lados, algunos en Denti, Nerio Barberis, desde lo cinematográfico, otros en la campaña de café, otros en la educación, y ahí conocimos a Aurora Sánchez, que es una argentina que emigró allá, y que es la protagonista de Los Síndalos. Entonces, como que una peli... Como un spin-off de cada documental nos va llevando, abriendo... Sí, nos va quedando ahí algo pendiente y bueno, y desarrollamos a partir de ahí. Muy bien. ¿Y cómo ves porque con el documental sobre Eduardo Longoni se cierra? Estamos viendo si podemos sacar algo más. Esta dinámica. Sí. Tienen proyectos hacia adelante, el contexto del presente los tiene planchados. ¿Cómo? Cuesta pensar, ¿no? Cuesta sentarse a escribir y pensar qué hacer, sobre todo con un Inca vaciado, parado. Pero bueno, acá hablo más, si venía hablando desde lo grupal, ahora hablo más de lo personal. A mí yo como que necesito también tener un proyecto adelante. Uh-huh. Ante terminar la película y el vacío de no tener otra cosa me angustia mucho. Así que estamos ahí trabajando con otros proyectos. También creo que más allá que las películas y los temas son disímiles, siempre tenemos una línea en derechos humanos y memoria, me parece que nos marca bastante. Así que estamos ahí empezando a escribir un proyecto sobre la restitución de los carnés de fútbol a los socios de los clubes de fútbol que desaparecieron en dictadura, uh-huh. Que es una movida que se originó hace unos años acá en Argentina y no se ve en el resto del mundo. Y para trabajar el tema del fútbol y la identidad, ¿no? Estamos con esa línea. Varias veces dijiste escribir, sentarnos a escribir. ¿Cómo es el proceso de trabajo de ustedes de sus documentales? La escritura es un proceso importante. Sí. Cuando tenemos ahí la idea, la empezamos a desarrollar, a investigar mucho. También me parece que tiene que ver con nuestra... esto de ser egresados de comunicación, hay todo un saber de investigar que nos interesa. Y empezamos a escribir ahí, empecé a tirar líneas colectivamente también los tres juntos. Empezar a hacer una investigación, un primer armado, un guión, que en realidad también después es un guión con el que vamos al rodaje. Es bastante, en el sentido, bastante fuerte. Uh-huh. Lo que queremos respetar después en el rodaje del guión. Obviamente que en el rodaje van apareciendo un montón de posibilidades y estamos atentos a lo que pueda surgir, ¿no? Pero hay una base, una idea, un eje que en el sentido nos gusta que ir ahí. No es una especulación para hacer una carpeta que pueda obtener fondos y después hay cosas cosa hay cosas ya más o menos, sino que tratan de respetar. Exactamente, sí, esa tratan carpeta de que les rinda esa escritura. Exactamente, sí, obviamente que después, en el rodaje van a pasar cosas, entre que presentas la carpeta y se hace la película, hay cosas que no podés manejar y que van cambiando, pero la pensamos mucho, sí, hay también mucha investigación, mucho diálogo con los entrevistados, previos, cosas en esa carpeta que se presenta, tener una idea bien firme que después de lo que después vamos a filmar. Obviamente, estando después atentos y liberados a lo que sucede en el rodaje, ¿no? Sí, claro, las circunstancias del documental. Sí, lo bello y caótico del documental. Claro. Esa escritura se transformó, en el caso de Roberto Persano y Santiago Nassif, en Una mirada honesta, que vamos a compartir después del corte. Seguimos en la forma de lo real junto a Roberto Persano, quien en compañía de Santiago Nassif dirigieron Una mirada honesta. ¿De qué va Una mirada honesta? Una mirada honesta es un documental, un retrato sobre uno de los grandes fotógrafos contemporáneos argentinos, Eduardo Longoni, que quizás uno de nombre no lo puede tener, pero si uno ve las fotos de Eduardo enseguida te vas a dar cuenta quién es. Entonces un poquito la idea era rescatar esa figura de Eduardo con fotos muy icónicas que marcan y dan cuenta de los últimos 40 años de la historia argentina.
las primeras fotos de las madres de Plaza de Mayo marchando, las fotos del juicio de las juntas militares, estuvo la lente Eduardo, las fotos del copamiento a la tablada, también fueron captadas ahí por la mirada de Eduardo. Quizás la más icónica, menos política, pero bien argentina también, es la foto del gol de Diego a los ingleses, la mano de Dios. La mano de Dios. También ahí estuvo Eduardo presente. Entonces, bueno, son fotos muy, muy icónicas, ¿no? para nuestro país. Y un poco la película, bueno, busca así rescatar el trabajo de Eduardo. El trabajo de Eduardo Longoni en la mirada del propio Eduardo Longoni, que nos cuenta qué es para él el documental sobre su obra y su figura, Una mirada honesta. Para mí, Una mirada honesta, el documental, es una película que de alguna manera forma parte como un reconocimiento a los fotógrafos de mi generación que trabajamos en aquella época de la dictadura, donde era complicado tomar una fotografía porque uno de los preceptos de los militares era que lo que no se ve no ocurre. Entonces nosotros éramos de alguna manera un blanco móvil para esos militares. Pero también es una película creativa, una película que no se queda en ese nicho de ser una película para fotógrafos, sino que es una película para todos los que tengan ganas de acercarse, porque tiene un hilo narrativo, porque cuenta historias lindas, felices, porque de alguna manera también se acerca a un método de trabajo, a cómo yo intenté recrearme una vez que dejé de estar en las calles, porque, bueno, este oficio del periodismo gráfico hace que uno tenga que ponerle mucho el cuerpo y a determinada edad ya es complicado. Y todo ese recorrido me parece a mí que hace de la película como un paquete interesante sobre cómo es la vida de un fotógrafo y cómo van transcurriendo esos años, ¿no? Cómo transcurre, qué hace un fotógrafo que se va reinventando. Y la verdad que es una película que me encanta y estoy súper agradecido a los directores y a todo el equipo que la hizo posible. Ahí estaba la palabra de Eduardo Longoni, protagonista de Una mirada honesta, hablando un poco del significado que tuvo para él la película a partir de la reivindicación de un compromiso de una generación, ¿no? Y tomar la parte por el todo. ¿Cuánto tiempo le llevó el rodaje, la preproducción? ¿Cómo fue todo ese trabajo? Mira, más o menos fueron 4 años de trabajo, entre que empezamos a encontrar la idea y empezar a desarrollarla. Eso fue en el 2018. Estamos, como te comentaba, montando la otra película. Y me acuerdo que, bueno, dijimos, bueno, acá tenemos que, hay que ir con Eduardo porque este es un hermoso personaje. Pero tampoco había una confianza muy, muy grande con Eduardo, más allá que lo conocimos en una entrevista anterior. Entonces, inclusive estaba pensando digo, me iba a notar en el taller que da Eduardo, un taller fotográfico, como para, bueno, generar un vínculo más próximo y empezar a plantearle esta posibilidad. Y un día, me acuerdo que me llama por teléfono, me dice, Roberto, mira, te tengo que pedir un favor, tengo que presentar una muestra y me están pidiendo un pequeño video por mis 40 años. ¿Me podrías dar una mano con los chicos? Se me abrieron los ojitos, dije, es el momento ahora. Digo, sí, obviamente, pero te propongo, hacemos este videíto, pero te propongo hacer una película con tu historia. No, ¿te parece? No, merita. Eduardo, digo, sí que la merita. Así que a partir de ahí nos empezamos a juntar, nos pareció importante y rico sumarlo a Edu en todo el proceso.
primero que él puso a disposición también todo su vastísimo archivo fotográfico. A medida que íbamos viendo iban apareciendo fotos también increíbles que no conocíamos. La verdad que fue súper interesante eso, enriquecedor, muy, muy bello. Y después hubo un trabajo ahí continuo con Eduardo. En el medio, bueno, esta película se presenta en lo que eran los concursos de incubadora del Inca, que nos quedó seleccionados. Eso la verdad que nos permitió también tener unas devoluciones de varios tutores de afuera, que creo que enriqueció muchísimo el proceso. Fue muy, muy interesante. Empezamos a filmar en el 2019 para hacer un teaser, que era uno de los requisitos que había que hacer con incubadora. Y en el medio nos agarró la pandemia también, así que también estas son las pelis hijas de la pandemia, que a mí particularmente siento que nos sirvió ese parate para ver el material que teníamos, para poder reescribir, repensar un poco qué película queríamos. No sé si el productor va a estar de acuerdo en ese año de parate, pero bueno, yo creo que la larga sirvió. Y después ya cuando se habilitó de vuelta la posibilidad de salir a grabar y demás, bueno, ahí terminamos de hacerla en el 21. Creo que enero del 21 fueron los últimos, enero del 22, los últimos grabaciones ahí en Tecnópolis. Longoni cita que esta no es una película para fotógrafos, que entre los valores de la película está contento de que no sea una película para fotógrafos. Sí, eso nos había dicho en su momento también cuando nos juntamos. Bueno, no quiero que sea la típica película que toda la gente habla del tipo de gran fotógrafo y quedarnos en eso. Así que eso es una premisa que tuvimos ahí en cuenta desde el comienzo. Y también nos simplificó mucho la gran cantidad, toda la materialidad que teníamos para hacer esta película. La verdad que fue bastante grato poder contar con toda la obra de Eduardo y también con algunas ideas de Eduardo que fuimos intercambiando, por ejemplo, lo que tiene que ver con esa foto icónica y el ploteo, ¿no? que hace con el auto. Esta fue, me parece, es una historia que entrecruza la película. Y que se fue trabajando también ahí en conjunto, ¿no? con él y a partir de un disparador que él planteó se pudo desarrollar eso. Entonces, bueno, creo que hubo grandes aportes. Y no es una película, para fotógrafos, que es un poco también, hay como 3 líneas narrativas, me parece, que van todo el tiempo entrecruzándose y es una película que habla también sobre el arte, sobre el compromiso, sobre la memoria. Y sobre la espontaneidad de estar en ese momento justo, como decías vos, generando un tipo de obra que es icónica. Pienso en sus grandes fotos sobre las marchas, pero lo que decías vos, sobre la mano de Dios también, o sea, el tema de ser reportero gráfico y estar atento a un montón de circunstancias variadas, digamos, ¿no? Hay algo de ahí de que ustedes no se encaminan hacia un solo eje temático de su producción. Totalmente, sí. Sí, quedarse en eso me parece que perdíamos mucha de la obra y de la hermosura del laburo de Eduardo. Por eso nos daba para hablar de una línea más política del trabajo de Eduardo, pero también hay una historia más íntima, un Eduardo más intimista, en un vínculo muy bello con su madre también, ¿no? Esos comienzos de Eduardo de niño, viéndose del otro lado de la cámara, siendo fotografiado por su madre, ¿no? Y después el Eduardo también, aunque él no se considera artista, el Eduardo artista. Digo, él se considera para sí un laburante de la fotografía, un fotógrafo. Bueno, nosotros creemos que es un gran artista. Entonces, bueno, cómo se desenvuelve ese artista y cómo el Eduardo, que siempre estuvo en la primera línea de fuego adelante, ¿no? En las marchas, en la tablada, siempre fotografiando, bueno, ahora tiene que retirarse de las calles y cómo se da esa reconversión, ¿no? de un fotógrafo activo a un artista creando continuamente. Lo dice un poco Eduardo Longoni, cómo reconvertirse cuando ya la cosa no da para estar en la línea de fuego de la fotografía.
y lo comparte Roberto Persano, quien con Santiago Nassif dirigieron este documental, Una mirada honesta, que vamos a compartir en La forma de lo real.